Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con nuestra segunda clase de serología y virología. Todavía virología no hemos llegado a tocar nada, estamos en la parte de serología. Es más, recién esta puede ser la primera clase donde empecemos a trabajar con términos más profundos que ustedes no hayan visto en Inmuno. Arrancamos, ¿sí? Entonces con serología y vamos de a poquito sacando esta materia adelante. Bien, y esto que tenemos acá, reacción antígeno y anticuerpo, lo marcamos como un título y lo tienen así en grande y solo para que ya desde entrada vayan teniendo la noción de lo importante que es entender el concepto que acarrea la formación de los inmunocomplejos. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos sustenta las prácticas serológicas? Bueno, y ahí vamos. Cuando hablamos de serología, estamos hablando del estudio de las reacciones antígeno-anticuerpo en una situación que sea in vitro, ¿sí? Que es la forma más fácil de hacerlo. Y esto es muy importante, sobre todo si nos vamos para la parte de la microbiología diagnóstica, ¿sí? O del diagnóstico clínico. A ver, para que tengan una idea, cada vez que entra en contacto un antígeno con nuestro organismo, se van a formar anticuerpos que son específicos. Entonces, no solamente nos sirven los estudios serológicos para determinar si hay infección o no, sino que yo puedo saber también el tiempo que tiene esa infección. Si yo lo que estoy obteniendo del paciente es una inmunoglobulina del tipo M, ¿sí? La que es temprana, me va a dar a mí noción de que esto acaba de suceder, ¿sí? Ahora, si lo que estoy encontrando es una inmunoglobulina del tipo IgG, ya sabemos que este va, ¿sí? Va a ir creciendo su concentración en las primeras 3 a 6 semanas, ¿sí? De que se realizó el contacto con el antígeno y que después empieza a descender muy lentamente porque es uno de los anticuerpos que nos quedan de memoria, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos la idea de saber si ese paciente vino o no vino, ¿bien? También nos sirve saber, y dependiendo qué estemos detectando, si hay noción de si un paciente se vacunó o no se vacunó, que eso lo vamos a ver más adelante con el tema de la hepatitis, ¿bien? La hepatitis, ¿cómo distingo si a mí me vacunan, si los anticuerpos que estoy teniendo son de un proceso activo de ahora o si son de los de la vacuna que estoy teniendo, que son mis anticuerpos de memoria? Bien, entonces hay determinados, pues vamos a ver el término de vuelta, ¿sí? Separado para que nos quede bien claro, inmunoensayos, ¿sí? Que son formas en las cuales uno aplica el conocimiento de inmunología a los determinantes serológicos que nos sirven para poder hacer un diagnóstico buenísimo, ¿sí? Hacer diagnóstico directo y hacer diagnóstico indirecto también, ¿sí? No solamente de ese punto de vista, sino que también después podemos entrar en estudios epidemiológicos, ¿bien? Donde estemos hablando del estado inmunitario de una población con respecto a algún tipo de patógeno, ¿sí? Podemos hacer estudios retrospectivos, ¿bien? Entonces, es muy amplio lo que podemos hacer desde la serología y está todo fundamentado. ¿Por qué? Por la reacción antígeno-anticuerpos y esta formación de inmunocomplejos. ¿Bien? Lo que es bueno con eso es que vamos a tener dos fases que nos sirven para poder estudiar diferentes cosas. Cuando yo tengo el encuentro de un anticuerpo con su antígeno que reacciona y reconoce de forma específica, la primera noción que yo puedo cuantificar, o sea, que la puedo poner de manifiesto y que puedo evaluarla y puedo, ¿sí? Llevarlo a expresar un resultado, es si hubo o no hubo, ¿sí? Interacción. ¿Este anticuerpo reaccionó con el antígeno? ¿Está o no está? ¿Sí? O al revés, tengo este antígeno y hay algún anticuerpo que lo reconozca. ¿Bien? O sea, ¿está inmunizado ese paciente o no? ¿Bien? Entonces, la primera fase que puedo identificar y que me sirve a cuenta de lo que es serología es la unión de antígeno-anticuerpo. Y la segunda fase es todo lo que deviene a partir de esa interacción, ¿sí? Que tiene que ver con las formas en que el anticuerpo reacciona, se hace aglutinación, se hace opsonización, se hace neutralización, ¿sí? Todas las cuestiones que bien conocemos que hacen los anticuerpos. Bien, por un ejemplo de esto, ustedes lo van a recontra ver en hematología, seguramente ya lo tienen que haber visto en algún momento o escuchado a lo largo de la carrera, tiene que ver con la determinación de los grupos sanguíneos. La determinación de grupo y factor sanguíneo es una prueba serológica y en estas fases tiene que ver con el resultado. Estamos hablando del proceso de aglutinación. ¿Hay o no aglutinación? Y yo de esa forma me doy cuenta. Es A, es B, es 0 y después tengo el grupo de RH, ¿es positivo o es negativo? ¿Bien? Entonces, fíjense en cómo
todo el componente completo de la reacción antígeno-anticuerpo, a nosotros nos interesa conocerlo y aplicarlo bien para la serología. Hablemos un poco más en detalle de la primera fase, ¿sí? Y después nos ocupamos de la segunda fase, donde tenemos la consecuencia de esta unión. Entonces, primera fase, se tienen que reconocer el antígeno con el anticuerpo. Lo van a hacer mediante sitios que son específicos, ¿bien? Hay áreas que yo tengo en el antígeno, a los que denominamos epítopo, ¿sí? O le podemos decir determinante antigénico, y tenemos el área que reacciona de forma complementaria con esta, ¿sí? Del anticuerpo, que es el parátopo, que le podemos decir sitio activo, y que cuando uno hablaba de las porciones que tenía el anticuerpo y separábamos en una región constante, o FC, fracción constante, y separábamos en una región variable, también le podíamos decir FAB, ¿sí? Ese es el sitio activo, ese es el parátopo que está reaccionando con el epítopo del antígeno, ¿bien? Y lo que se nos forma es un complejo antígeno-anticuerpo, o directamente le podemos decir un inmunocomplejo, donde ya todo el mundo entiende que estamos hablando de esto. Ahora, esa unión tiene ciertas características que son interesantes que las conozcamos bien y de las cuales vamos a hablar dentro de un ratito, ¿sí? En las próximas diapos, ahora a continuación. Porque de vuelta, cuando nosotros empecemos a hablar de las técnicas serológicas que tenemos para el estudio, diagnóstico de un montón de patologías, ¿bien? Y de condiciones de los pacientes, entran en juego, ¿sí? Todos esos nombres, ¿bien? Una de las primeras cosas que está bueno que tengamos en cuenta es que la reacción entre el antígeno y el anticuerpo es una reacción reversible, ¿sí? Donde hay un montón de factores en el medio que van a depender de esta. Por un lado, van a depender los tipos de uniones que tengamos, ¿sí? Las uniones que hay, ¿sí? Entre el antígeno y el anticuerpo son uniones débiles dentro de todo y que además dependen mucho de la proximidad. Entonces va a haber dos términos que ahora tenemos que definir, que van a ser el de afinidad y el de avidez, que me están cuantificando, a mí me están caracterizando, en realidad no cuantificando, están caracterizándome cuál es la relación que tiene, ¿sí? Y cuál es la intensidad que tiene la reacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? En esta unión de la que estamos hablando, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de, entonces, esas cuestiones que me pueden, ¿sí? Involucrar dentro de esta reacción y que pueden precipitar más que sea reversible a que no, o que sea más fuerte, ¿sí? El pH, la temperatura y la fuerza iónica. Hay algo que me rige, ¿sí? Este tema de que estamos pasando y de que sea reversible, que se llama ley de acción de las masas. Cuando uno busca ley de acción de las masas, nos dice que establece que para una reacción química reversible que está en equilibrio, ¿sí? Mientras yo me mantenga una temperatura constante, ¿sí? Y las relaciones que haya de la concentración de reactivos también está determinada, los productos van a tener un valor constante. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a perder nunca nada de un lado del otro. Yo pongo tanto producto, si pongo tanto reactivo, recibo tanto producto, ¿sí? Porque el producto es la suma, ¿bien? De lo que acabo de intervenir. Por eso decimos más fácil, como tienen abajo, para entender esto, la suma de las masas de las sustancias que intervienen como reactantes es igual a la suma de las masas que aparecen como productos. De esta manera, como nada se pierde, nada se transforma, sino que hay una unión, ¿sí? Podemos decir que es reversible este tema de antígeno-anticuerpo. Bien, chicos, y antes de que les agarre un ataque, viendo acá, ¿sí? Una fórmula, viendo constantes, diciendo qué es esto, quédense tranquilos que esto no se evalúa. Es simplemente a modo ilustrativo para que vean que aquello que acabamos de nombrar recién sobre la cualidad que tiene la unión antígeno-anticuerpo de ser reversible ha sido comprobado empíricamente. ¿Bien? Se hizo un experimento donde se utilizaba un apteno, que recordemos que los aptenos son estas partículas que por sí solas no se comportan como inmunógenos, sino que van a desencadenar una respuesta inmunitaria cuando estén unidos a proteínas, ¿bien? Y se vio que se formaba una unión antígeno-anticuerpo que cuando se cambiaban los parámetros, ¿sí? Utilizando una bolsa de diálisis, ahí viene el fantasma de química instrumental, ¿sí? Es un método de separación. Se podían separar, se me quedaba por un lado el anticuerpo, por otro lado se me quedaba el apteno, ¿sí? Entonces había una facilidad de disociación
que iba a ser dependiente de la fuerza de esa unión, ¿sí? O sea, dependía también de las condiciones del medio, ¿bien? Y eso que unimos, la fuerza con la que un antígeno y un anticuerpo, ¿sí?, se unen, es lo que se llama afinidad, ¿sí? Y está mediada por el número total y el tipo de enlaces que se produzcan entre el antígeno y el anticuerpo, ¿bien? Eso es afinidad. Y esta afinidad, siguiendo también parecido lo de recién de la ley de la conservación de las masas, sigue principios también de termodinámica, ¿sí?, que nos habla y nos compete hacia nos caracterizar una reacción que es biomolecular y que es reversible esta interacción. ¿Bien? Y es donde surge la constante de afinidad, ¿bien? Donde tenemos, por un lado, ¿sí?, la ecuación que nos dice que la suma del antígeno y del anticuerpo nos va a dar, ¿qué cosa? El producto, que es antígeno-anticuerpo todo unido. Entonces, yo puedo determinar qué tan afín fue esa unión, bien, mediante esa constante. Yo puedo ya darle la constante de afinidad y que ustedes sepan si ese anticuerpo, ¿sí?, con ese antígeno tienen mayor afinidad o no. Y establecer comparaciones que están buenas a fines, ¿sí?, investigativos. Entonces, cuando uno desglosa esto, ¿sí?, a partir de vuelta, de que tenemos ese precepto de la ley de conservación de las masas, podemos sacar ahora esta fórmula que nos da la constante de afinidad. Antígeno y anticuerpos, los que están abajo, ¿sí?, que me van a dividir, ¿sí?, la suma de los productos, es la concentración independiente molar de los sitios, tanto del anticuerpo con el antígeno, que no se encuentran ocupados, ¿sí? O sea, los que no están haciendo interacción entre ellos, ¿bien? Y lo que tenemos arriba, lo que va a ser dividido por esta multiplicación, es, ¿sí?, la concentración molar del complejo antígeno-anticuerpo. Estoy sumando las zonas de antígeno y anticuerpo que se están uniendo. Cuando a esa suma de antígeno-anticuerpo, ¿sí?, de la concentración molar del complejo antígeno-anticuerpo, yo la divido por la multiplicación de las concentraciones molares de los sitios de unión no ocupados del anticuerpo y del antígeno, es ahí donde estoy determinando esta constante de afinidad, que me habla, ¿sí?, de qué tan fuerte es la unión entre el antígeno y el anticuerpo. Bien, sigamos desglosando esta unión antígeno-anticuerpo hasta que no nos quede nada más por hablar. Para que quede bien en claro, esto que está en gris es el antígeno. Y esta molécula, que está formada acá por la cadena pesada y la cadena liviana, lo que se ve ahí, es el anticuerpo. La zona en la que se está interaccionando es esta que está acá, ¿sí? Fíjense que está marcado el epítopo por un lado, o el determinante antigénico que pertenece al antígeno, y de este lado tenemos el parátopo, ¿sí?, o la fracción variable o región variable, ¿sí?, que pertenece a quién, al anticuerpo. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos acá, ¿sí?, que me está hablando es sobre el antígeno, ¿sí? Tenemos algo para distinguir sobre el antígeno y estas regiones que me forman el epítopo. ¿Bien? El antígeno, lo estamos viendo ahí, existe en una forma tridimensional, ¿sí? O sea, ocupa un espacio determinado. ¿Bien? Y los sitios de unión posible, que son los epítopos, pueden ser un montonazo, ¿sí? Cada uno tiene diferentes propiedades estructurales, ¿bien? Y cada una de esas propiedades va a depender de los tipos de uniones, ¿sí?, en este caso iónicos, interacciones hidrofílicas e hidrofóbicas, estamos hablando de que esto es un antígeno de tipo proteico, ¿bien?, que se sucedan entre los aminoácidos que constituyen el antígeno, ¿bien? De esa manera yo puedo tener un tipo de antígeno que me presente a epítopos que sean lineales, como los que están viendo acá, que es en el caso donde va a haber una correlación entre los aminoácidos consecutivos de la secuencia de la proteína. También puede ser que la zona que me está haciendo reaccionar a mi sistema inmunitario y que se está yendo a acoplar con el parátopo del anticuerpo sea esto que está acá, que sea un epítopo del tipo conformacional. En este caso, fíjense en que acá no son lineales, me están dando una cierta curvatura, y eso se da porque hay zonas donde los aminoácidos se están aproximando, ¿sí?, en el espacio por el propio plegamiento de la proteína, ¿sí?, pero están separados, ¿sí?, en la secuencia lineal. No tengo un aminoácido al lado de otro, sino que hay atracción entre ellos, ¿sí?, pero por cercanía, no porque están, ¿sí?, uno al lado del otro en cuestión lineal de la estructura
básica de la proteína. ¿Bien? Entonces, esto es algo para agregar y para poder nombrar. Decimos, bueno, ¿qué tipos de epítopos puede presentar el antígeno? Puede presentar epítopos lineales, ¿sí? Cuando hay una secuencia correlativa de aminoácidos en el antígeno proteico, o puede presentar epítopos conformacionales, donde no va a haber una linealidad entre la secuencia de los aminoácidos, pero están aproximados por el propio plegamiento de la proteína. ¿Bien? ¿Y esto de qué se debe? ¿De qué, qué me fundamenta que esté sucediendo esto? Los tipos de uniones, ¿sí? De enlaces covalentes, iónicos, las interacciones hidrofílicas e hidrofóbicas que suceden dentro de la molécula del antígeno. Por favor, recuerden que esto es del antígeno. No me vayan a decir que hay enlaces covalentes en la unión antígeno-anticuerpo. Acá estamos hablando, ¿sí? Estamos echando la culpa y comentando todo lo que tiene que ver sobre el antígeno, ¿sí? Ojo a esa distinción. Bueno, ¿qué características podemos seguir dándole ahora a los componentes que tenemos acá que nos interesen? ¿Sí? Porque, de vuelta, tienen que ver con cómo interaccionan, no es que estamos diciendo todo esto al cohete. Me interesaba recién saber la conformación de los tipos de epítopos porque eso me va a determinar cómo se unen con el anticuerpo, ¿sí? Y acá estas características que estamos viendo también son importantes para la unión antígeno y anticuerpo. Empecemos con lo del antígeno, que está acá de la derecha. Si seguimos una linealidad con lo que veníamos diciendo, veníamos hablando del antígeno, sigamos con el antígeno, ¿sí? Los epítopos de los antígenos, ¿sí? Epítopos o epítopes es lo mismo, como le gusta más decirlo, pueden ser multivalentes. Ahora, la forma en que son multivalentes pueden darse de dos tipos. Podemos tener, ¿sí? Epítopos multivalentes, ¿sí? Que son diferentes entre sí, que es lo que tenemos en esta imagen. Fíjense, tengo acá uno verde, uno amarillo, uno triangulito, ¿sí? Uno que tiene una forma. Y si miran y chusmean, cada uno de los anticuerpos que está interaccionando es diferente, es particular para el tipo de epítope, ¿sí? Entonces, ellos siempre van a ser los anticuerpos específicos para un determinante antigénico. ¿Bien? Ahora, en un mismo antígeno yo puedo encontrar diferentes regiones que cada una por su cuenta puede presentarse, ¿sí? A ser reconocida por el sistema inmunitario. ¿Bien? Entonces, este es un ejemplo multivalente donde cada uno de los epítopos es diferente. La otra forma en que un antígeno puede también presentar esta característica de ser multivalente es cuando hay múltiples copias del mismo epítope, ¿sí? Entonces, en el mismo, ¿sí? Imagínense que este sería un microorganismo, en su superficie tienen muchos de estos cuadraditos. Y fíjense, acá tengo interaccionando a dos anticuerpos que son exactamente del mismo tipo, ¿sí? Este interacciona con este y este exactamente igual, son el mismo tipo de anticuerpos, ¿bien? Eso con respecto a los antígenos, ¿bien? Que pueden ser multivalentes, ya sean presentando epítopos diferentes o presentando epítopos repetidos. Y cuando hablamos de los anticuerpos también podían ser multivalentes. Uno cuando estudiaba las inmunoglobulinas, ustedes lo tienen de repaso en lo que fue la clase pasada, ¿sí? Lo recontra vieron en inmuno, habíamos hablado de que los diferentes tipos de anticuerpos, ¿sí? Presentaban valencia. Cuando uno hablaba de las valencias eran con qué, ¿sí? Con cuántas partes de ellos interaccionaban con el antígeno, ¿sí? Entonces podían ser monovalentes, ¿sí? Estos, fíjense, la interacción a una solo con ellos es monovalente, ¿bien? Como son los que estarían acá en esta imagen. Después tenemos algunos que son bivalentes, como los que tenemos acá, y el ejemplo de este que está acá también. Y después tenemos, ¿sí? Como la IgM, esta, que es polivalente, tiene una valencia extremadamente alta. Y acá viene otro término que tiene que ver con esta capacidad, ¿sí? De la valencia del anticuerpo, que es lo que se determina avidez, ¿sí? La avidez no depende tanto del tipo de enlace, sino que depende del número de puntos de contactos que haya entre el antígeno y el anticuerpo. ¿Y qué me va a dar eso? ¿Sí? ¿Qué me va a determinar eso? La valencia del anticuerpo, ¿sí? El ejemplo es que dentro de las inmunoglobulinas que tenemos nosotros, la inmunoglobulina con mayor avidez de todas es la IgM, ¿sí? Que tiene múltiples puntos de valencia para interaccionar con el anticuerpo, con el antígeno. Bien, antes de empezar a explicar esta diapositiva, agarran un resaltador, si es que lo tienen impreso esto, o en sus apuntes, y esto que está acá, lo resaltan. Los anticuerpos y los antígenos reaccionan e interaccionan por
complementariedad espacial y no por uniones covalentes, ¿sí? Ojo que, por eso les había aclarado en la otra diapo, cuando hablábamos de las características del antígeno, que entre el propio antígeno sí hay uniones, ¿sí?, covalentes, pero no en la unión antígeno-anticuerpo. El antígeno-anticuerpo estamos hablando de que hay complementariedad espacial, este tema de que son compatibles, igual que cuando hablábamos de las enzimas, bien, uno con otro. Fíjense que acá tengo una bolita y tengo una superficie que es precisamente perfecta para interaccionar con esta, ¿bien? Fuera de eso, tenemos sí algunos tipos de uniones, pero son todas uniones débiles. Tenemos los puentes de hidrógeno, ¿bien? Que estos ya los recontra conocemos, se forman cuando se comparten los iones hidrógenos de los átomos de estas dos moléculas diferentes, ¿bien? Tenemos interacción entre las cargas que presenten una molécula con otra, que son el tipo de enlaces, ¿sí?, iónicos, o los enlaces que son electrostáticos, ¿bien? Tenemos a las fuerzas de Van der Waals, que son las fuerzas que se dan cuando se formaban esas fluctuaciones en referencia de las cargas, ¿bien? Y después tenemos los enlaces más fuertes de estos que tenemos acá, que son los enlaces del tipo hidrofóbicos, ¿bien? Donde yo termino repeliendo de cosa una molécula de agua. Bien, estos son los más fuertes. Ahora, como le decíamos, otra cosa para resaltar de acá es que si bien algunos de estos enlaces están buenos, me hacen la actividad entre uno y otro, son enlaces débiles y que además, por lo general, son solo efectivos en distancias cortas. De acá viene que sea tan importante y remarcamos, ¿sí?, que interaccionan por qué cosa, por complementariedad espacial. Y al no haber, ¿sí?, enlaces covalentes, es que realmente podemos, ¿sí?, establecer que esto además sea reversible. ¿Bien? Ahí me quedó, ¿sí?, horrible un poco más la flecha, pero para que se entienda, ¿sí?, que hay relación entre una cosa y la otra. Vamos de vuelta con estos conceptos para que nos queden extremadamente claros, ¿sí?, el de afinidad y el de avidez, ¿sí? Ya hemos dicho que la afinidad iba a ser la fuerza de atracción que iba a haber, ¿sí?, en la unión del anticuerpo con el antígeno, ¿sí? Eso está dado en un solo sitio. Fíjense acá que es en este punto donde estoy teniendo ese tipo de unión y la afinidad. En este tengo alta afinidad porque los puntos de contacto y de unión son mucho más copados que los que estoy viendo en este. Acá no tengo puntos de unión a raíz de lo que es la complementariedad, ¿sí?, del antígeno con el anticuerpo, ¿sí? Por eso es que la complementariedad espacial es extremadamente importante. Este no tiene afinidad, por lo tanto no va a reaccionar bien, no se va a activar por completo como lo haría este, ¿sí? De ahí viene alta afinidad y baja afinidad, ¿bien? Ahora, el término que tiene mayor relevancia a nivel clínico y a nivel de lo que es en serología va a ser el de avidez. Avidez nos interesa un poco más. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que los antígenos que son naturales, bien, no los que yo puedo armar en el laboratorio para ver si hay una reacción, los que vienen cuando yo utilizo el antisuero, ¿sí?, que es el suero que viene de una persona que está inmunizada, bien, y donde tengo que está interaccionando ese antisuero entero que tiene un montón de anticuerpos con un antígeno multivalente, ese antígeno presentaba, ¿sí?, diferentes valencias, tenía un montón de epítopos que me estaban, ¿sí?, logrando hacer interaccionar mi sistema inmunitario. Bien, entonces, cada vez que un antígeno multivalente ingresa a nuestro organismo, ¿sí?, se van a activar diferentes tipos de anticuerpos que cada uno va a ir a reaccionar con una parte particular de ese antígeno. Cuando uno habla de todo ese conjunto de anticuerpos interaccionando con el antígeno multivalente, estamos refiriéndonos a lo que es la avidez del antisuero, la fuerza conjunta de los distintos anticuerpos de ese antisuero que reconocen el antígeno multivalente complejo. ¿Bien? Entonces, el término que más se usa para poder hablar de estas interacciones se habla de avidez directamente, o en algunos casos pueden escuchar que le digan afinidad funcional, ¿sí? Cuando uno hablaba de avidez lo definimos como, ¿sí?, la fuerza con la que un anticuerpo multivalente se une a un antígeno multivalente. Y la distinción, que es importante, que la tenemos acá al costado, es que a diferencia de la afinidad, que depende de una unión
particular del sitio antigénico, de la complementariedad y esa fuerza que hay de interacción, la avidez no depende tanto, ¿sí?, de los enlaces, sino que depende de los puntos de contacto, ¿sí?, y de los determinantes individuales de la afinidad en particular de cada uno de los antígenos por el anticuerpo, ¿sí? En realidad por el anticuerpo por el antígeno, ¿sí? Entonces ahí la valencia de los anticuerpos será lo que más nos interesa para determinar qué tanta avidez tiene el anticuerpo por el antígeno. Bien, la avidez es un término muy importante para nosotros en serología, ¿sí? Y además es un término que nos da muchísima información. Porque miremos acá cuáles son los factores que controlan la avidez, ¿sí?, como característica. Tenemos afinidad del anticuerpo por el epítope, las valencias del anticuerpo del antígeno y el arreglo estructura, o sea, lo que es la complementariedad espacial. Todas esas cuestiones que acabamos de nombrar recién, que me controlan la avidez, son lo que me están dando cuenta de la estabilidad, ¿sí?, o de la fuerza que tiene ese complejo antígeno-anticuerpo. Por lo tanto, cuando uno habla de que un anticuerpo tiene gran avidez por el antígeno, podemos decir que esto me está hablando de la gran especificidad que tiene ese anticuerpo para poder reaccionar con el epítopo preciso del antígeno. ¿Bien? Algo contrario a esto es lo que se llama reactividad cruzada, ¿sí? La reactividad cruzada es la capacidad que tienen los anticuerpos, ¿sí?, de interaccionar con epítopos que se presenten en antígenos similares a los que ellos reconocen o o en algunos antígenos donde son muy parecidos, ¿bien? Donde no es completa la reacción que tienen, pero sí puede llegar a despertar la respuesta inmunitaria. Esto puede pasar porque, como les digo, si reconoce una partecita porque es parecido pero no es igual, ¿sí? Por lo tanto, la avidez es baja, ¿sí?, pierde especificidad pero todavía reacciona. Y también la reactividad cruzada puede suceder cuando hay un montón de antígenos que son diferentes esos antígenos, pero que comparten epítopes que son muy iguales o son muy parecidos. ¿Bien? Para que nos quede claro, lo vemos en una foto en la diapo siguiente, porque estas son cuestiones que a la vista, ¿sí?, se entienden mucho mejor que quizás con el concepto así teórico nada más de escucharme explicarlo. Bien, esto es lo que les decía, que con una imagen quizás lo entendemos mucho mejor, ¿sí? Este que tenemos acá es el anticuerpo, ¿bien? Y este es el antígeno, ¿sí? Entonces, este es el anticuerpo anti-X, es el que me reconoce con alta especificidad el antígeno ¿sí?, el antígeno X, ¿bien? Él es el anti-X, ¿bien? ¿Qué pasa? Acá abajo tenemos los ejemplos de cómo puede haber reactividad cruzada. En este caso, ¿sí?, fíjense en que el antígeno no es el antígeno X, el que está acá, es otro antígeno diferente, es el antígeno Y. Pero este antígeno en su superficie presenta, ¿sí?, un epítopo igual al del antígeno X. Entonces hablamos de que hay epítopos compartidos. Por lo tanto, en este caso, el anticuerpo anti-X puede interaccionar tranquilamente con el antígeno Y, ¿sí? Aunque sea anti-X, como él reconoce este epítope y este epítope es idéntico, él puede interaccionar con esto. ¿Bien? Y la otra cosa que tenemos es esto que vemos acá. Acá ahora tengo un antígeno diferente que es el antígeno Z, ¿sí? Fíjense en que hay similitud entre este epítope y este también, ¿sí? Son muy parecidos. ¿Es igual? No. ¿Es parecido? Sí. Lo suficiente parecido como para que este anticuerpo llegue a reaccionar con llegue a activarse, pero con baja especificidad. ¿Sí? De tal manera que obviamente acá no va a ser, ¿sí?, muy fuerte esta unión, ¿bien? En algunos casos puede suceder que esto sea momentáneo y luego se rompa esta unión, se deshaga de esta unión, y en otros casos esto puede ser la causa de un montón de patologías de índole autoinmunitarias, ¿bien? Donde de golpe mis anticuerpos empiezan a reaccionar, ¿sí?, reconociendo, ¿sí?, epítopos similares, pero ahora en las células que pertenecen al propio organismo, ¿sí? Entonces, esto es lo que estábamos hablando cuando decíamos recién que podemos tener, ¿sí?, cuando hablamos de la unión de antígeno-anticuerpo, esta puede ser altamente específica, y también tenemos la posibilidad de que exista esto que se llama reactividad cruzada. Bien, chicos, empecemos entonces ahora a hablar un poco de la fase 2, ¿sí? Parece que nos quedó muy atrás.
Hace media hora que estamos hablando de la fase 1 y de cómo interacciona el antígeno con el anticuerpo, y ahora llegó a ver qué pasa en esa fase 2 cuando, ¿sí? Dependiendo de la naturaleza del antígeno, del anticuerpo y las condiciones de la reacción, vamos a ver los tipos de reacciones serológicas más comunes, ¿sí? Hablamos de neutralización, hablamos de precipitación, hablamos de opsonización y hablamos de aglutinación, ¿sí? Esas no se las pueden olvidar. Uno dicen, chicos, ¿cuáles son los tipos de reacciones serológicas más comunes que podemos estudiar y que podemos utilizar en el laboratorio? Las 4 que les nombré y que vamos a ver acá, ¿sí? En las 4 diapositivas que siguen con respecto a esto que tienen abajo, ¿sí? Con la parte de color, es como el resumen, es como lo buchón, ¿sí? Para que yo me acuerde bien claro qué es cuáles son los términos importantes que yo tengo que nombrar cuando estoy hablando de este tipo de reacción serológica. ¿Bien? Empezamos con neutralización. Cuando uno habla de neutralización, estamos hablando de, ¿sí? Evitar que suceda algo. ¿Bien? Entonces te estoy neutralizando. ¿Bien? Entonces, se pueden neutralizar tanto las toxinas que pueden producir los microorganismos, virus, incluso enzimas, ¿bien? Y estos anticuerpos que son neutralizantes lo que hacen es unirse directamente con el antígeno, aunque sean univalentes, sean bivalentes o sean multivalentes, ya con tener un solo punto de unión, un punto de valencia que les sirva para reconocer al antígeno, es suficiente para que puedan lograr hacer la neutralización. ¿Bien? De esa forma, lo que hacen es evitar que la toxina, que el virus o con la enzima, pueda interaccionar con la célula y que pueda generarle daño. ¿Bien? Entonces, fíjense en acá lo que tenemos en el costadito. Esperen que pongo el puntero, acá lo tengo. ¿Bien? Acá tengo una célula, ¿bien? Y lo que tengo en rojo son los antígenos. ¿Qué está pasando? Me están atacando a la célula y de golpe, pumba, como malos antígenos que son, me generan un daño y me matan a la célula. Ahora, ¿qué tengo acá? Tengo anticuerpos que reconocen estos antígenos y los neutralizan. Se unen a ellos y lo que hacen es que no puedan llegar a dañarme a la célula, ¿sí? Lo neutralicé, previne, ¿sí? Hice prevención para que eso no llegara a accionar sobre la célula. Bien, entonces, sucede en las células que están siendo atacadas por algún patógeno, los anticuerpos se unen a los antígenos en la superficie de la célula que está siendo atacada. Al producirse la unión antígeno-anticuerpo, ¿sí? Se detiene la capacidad patógena que tiene el antígeno, ¿sí? Le estamos deteniendo la capacidad que tiene de seguir interaccionando con la célula. Por lo tanto, aunque el patógeno siga estando presente, no logra causar daño en la célula. Es como decir, ¿sí? Yo me pongo a cocinar con mi sobrino y queremos cortar cebollas, y yo estoy al lado con la cebolla y el cuchillo, y estoy tuc, 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 tuc. Si le erro y le doy al dedo, me corto, ¿sí? Me amputo una falange. Ahora, como estoy con mi sobrino, que mi sobrino es chiquitito, tiene 2 años, pero quiere cocinar con la tía, ¿qué hago? Le doy, ¿sí? Un cuchillo, pero que tiene puesto una guarda. ¿Bien? Entonces, si en él está tac, 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 y de golpe se da con el cuchillo en el dedo, ¿qué pasa? La guarda neutralizó el efecto cortante o lacerante del cuchillo y hace que no haya llegado el filo a la piel de él y que no se haya lastimado. Eso es lo que está pasando acá. Por eso hablamos de neutralizar. Yo estoy evitando que se produzca el daño, lo evité. Bien, otra de las pruebas serológicas que es muy útil, ¿sí? Sobre todo cuando queremos medir las concentraciones de anticuerpos que tiene un paciente, ¿sí? Es la precipitación, que es similar al concepto de aglutinación, pero no es igual. ¿Bien? ¿Esto qué pasa? Es cuando tenemos un anticuerpo que tiene que ser mínimamente bivalente, ¿sí? Que tiene que ser soluble, y está reaccionando con un antígeno que también es soluble. ¿Sí? La unión de antígeno soluble con el anticuerpo soluble me forma un complejo que resulta insoluble y que por lo tanto precipita en el medio acuoso. ¿Bien? De forma que hace que sea más fácil que se elimine, porque algo que precipita, ¿sí? Junto, ¿bien? Por lo tanto, los ¿sí? Neutrófilos, ¿bien? Los neutrófagos lo pueden ¿sí? fagocitar sin ningún problema y lo pueden eliminar. ¿Bien? Entonces esos agregados insolubles precipitan, hacen que se los pueda digerir mucho más fácil y para nosotros nos hace más fácil el conteo y la visualización de qué tanta carga tienen de anticuerpos, qué concentración de anticuerpos tiene el paciente. Ahora, para que esto pase, cuando yo estoy haciendo la prueba serológica, tengo que tener mucho cuidado con las concentraciones óptimas que estoy utilizando, ¿sí?
yo tengo que tener una concentración bastante equitativa entre la cantidad de anticuerpo y la cantidad de antígeno que tengo, ¿sí? Si me voy para un lado o voy para el otro, estoy en zonas, ¿sí? O prozona o poszona, depende de cómo le digamos, que ninguna es óptima para que suceda esta reacción. ¿Bien? ¿Qué es lo importante a reaccionar, a tener de acá? Que la precipitación se forma a través de la acción de un anticuerpo, por lo menos bivalente, ¿sí? Soluble con un antígeno soluble, formando un complejo disoluble que precipita en el medio, lo que hace que sea mucho más fácil para el sistema inmunitario fagocitarlo y eliminarlo, y para nosotros desde la técnica serológica realizar, ¿sí?, las mediciones de las concentraciones de anticuerpos. Bien, acá me están hablando ahora sobre la precipitación y la aglutinación. Fíjense que me los nombra en conjunto, aunque en realidad esta diapositiva es sobre aglutinación. Bien, están en conjunto por lo que les comentaba hace un ratito. Son conceptos similares los que hacen que funcione de una parte o la otra. Bien, lo que les tiene que quedar claro en distinción de uno y el otro, ¿sí?, es que la aglutinación es mucho más sensible que la precipitación cuando yo quiero detectar pequeñas cantidades de anticuerpos, ¿sí? Porque muy pocas moléculas de anticuerpo pueden unir efectivamente a un gran número de partículas de antígeno formando estos grupos, ¿sí? Estos grumos o estos grupos que son macroscópicamente visibles, ¿sí? Por eso es que es mucho más sensible para lo que está haciendo, puede interaccionar, ¿sí?, de una forma mucho mejor, ¿bien? ¿Y cómo lo hace? Yo siempre cuando que les hablo de aglutinación les digo es como el gran tacleo, ¿sí? ¿Vieron en el rugby cuando hay, sí, tiene la persona que tiene la pelota y de golpe tiene 50 monos que se le tiran encima? Bueno, esto es igual, ¿sí? El anticuerpo, ¿sí?, particular reacciona con el antígeno específico y lo que hace es, se forman grumos, se forman agregados de estas partículas, los aglutina, los va uniendo a todos, ¿bien? Entonces, para acá tenemos un anticuerpo que es soluble, que también tiene que ser por lo menos divalente, ¿sí? Tenemos un antígeno, ¿sí?, que tiene receptores específicos en la superficie subcelular, y me forma un aglomerado, ¿sí?, una aglutinación celular, ¿bien? Eso es un macrocomplejo, lo que hace que yo lo pueda ver muy fácil. Por eso les decía que la técnica de aglutinación ustedes la conocen desde hemato o la vieron en algún momento, porque la hemoaglutinación es lo que se utiliza para, ¿sí?, hacer la determinación de grupo sanguíneo, grupo de factor de los pacientes. E incluso lo que les puse ahí abajo es lo que está sucediendo en la sangre, ¿sí?, sangre normal y sangre aglutinada. ¿Bien? Que es sumamente importante, no para ustedes porque no lo van a hacer, pero yo cuando doy esto en enfermería, por ejemplo, les digo, chicos, ustedes si ponen una bolsa de sangre de un factor y de un tipo que no es el que es del paciente, lo matan porque están generando esa reacción dentro del paciente, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo a nivel inmunológico de la aglutinación? Facilitar la eliminación del antígeno. Es mucho más fácil eliminar a un grupo grande de una que ir a buscar a todos los antígenos que estén separados, ¿sí?, en un área mucho más grande, ¿sí? Y importante acá, lo ponemos y lo remarcamos con amarillo, es más sensible que la precipitación, ¿sí? Con menos anticuerpos puede incluso aglutinar, puede unir muchos más antígenos. Bien, entonces ahí se los acabo de señalar para que no haya dudas sobre esto. Bien, no vaya a ser cosa que lo pregunten en un examen y no me lo sepan decir. Bien, acá tenemos, ¿sí?, la función de opsonización. Yo siempre les digo lo mismo, cuando hablamos de aglutinación les hago las analogías con el rugby. Cuando hablo de opsonización le digo que los anticuerpos son el buchón, el que te marcó y te arruinó. Es como diciendo, yo estaba sentada ahí y avisé que estaba el ladrón ahí, ¿bien? O que estás haciendo algo. Es el compañero que le avisa al profesor que te estás copiando. Ese es el anticuerpo que opsoniza, porque es un marcador. Me está marcando a alguien que va a ser el efector, ¿sí?, que hay algo que está mal. ¿Qué hace? Recuerden, nosotros tenemos al anticuerpo que tiene dos porciones, tiene una fracción constante y una fracción variable, ¿sí? La FC, que es la constante, y la FAB, que es la variable. Mediante la fracción variable, la FAB,
va a unirse y me va a marcar la superficie del patógeno o del microorganismo, ¿sí? Entonces va a actuar como si fuera una opsonina marcándome ese patógeno. Mientras que su fracción constante, ¿sí?, que queda del otro lado, me empieza a atraer a quién, a estas células del sistema inmunitario, como puede ser, por ejemplo, un macrófago. Los macrófagos tienen receptores de la fracción constante del anticuerpo, y cuando se une a ese anticuerpo son activados y de golpe que empiezan a hacer su trabajo, fagocitan todo ese inmunocomplejo, de tal manera que lo que pueden hacer es eliminarme mucho más fácil a ese microorganismo que estaba marcado, ¿sí? De vuelta, el compañero buchón que le avisa al profesor que se está copiando, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Yo por ahí no los estaba viendo, estaba distraída y no lo vi, entonces si no los veo, se dificulta mi trabajo de darme cuenta y accionar sobre que está haciendo algo mal, que copiarse está mal, chicos, ¿sí? Muy mal. ¿Bien? Entonces, si yo no me doy cuenta, pasa, ¿bien? Ahora, si alguien me avisa, ¿yo qué hago? Voy y le digo, dame la hoja y puedo hacer mucho más fácil mi trabajo, que es evitar que se copien, ¿bien? Entonces, en este caso, ¿sí?, el anticuerpo buchón me marca al microorganismo, mientras que por el otro lado, que es la fracción constante, me va a estar activando a la célula que va a ser la efectora y que me termina fagocitando y eliminando esto, ¿sí? Entonces, ese proceso, acá lo ponemos lindo, ¿sí?, los recuadros verdes, que es la forma en que me lo tienen que explicar en el examen, no como se los expliqué recién yo, que es para que lo entiendan, ¿sí? Entonces, la opsonización es el proceso mediante el cual, ¿sí?, el anticuerpo marca a un patógeno para que éste sea digerido, sea, ¿sí?, fagocitado con mayor facilidad, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que el anticuerpo está trabajando como opsonina, como hacía el factor de complemento. ¿Sí? Acuérdense que el complemento no son anticuerpos, que son un grupo de proteínas, ¿bien? Pero ahí teníamos a las opsoninas, que eran justamente las que me marcaban, ¿bien? Entonces, esto lo que hace es, va a suceder cuando las células están siendo atacadas por algún patógeno y me están terminando de facilitar qué cosa, que los macrófagos, ¿sí?, me fagociten a esa célula o a ese elemento que ha sido opsonizado, que ha sido marcado. Bueno, chicos, respiren hondo que ya casi estamos terminando, ¿sí? Vean a ver, seguramente ya se dieron cuenta hace ratos que yo cuando les armo acá el narrador les cambié el orden del power. Se los cambié a fines de que sea más interesante y más fluido, que ustedes me entiendan los conceptos. El power que tienen subido en el campus está para que lo puedan imprimir así como viene y que en los conceptos básicos de serología tengan las definiciones que estuvimos hablando, que muchas de ellas ya les tocamos más adelante en el narrado. ¿Bien? Vamos con aquellas que todavía no nos quedaron y que teníamos ahí al final de la información subida. Bien, vamos con el término de inmunoensayo, ¿sí? Este es importante para nosotros, tan importante que la clase que viene es justamente de tipos de inmunoensayos. Miren qué casualidad. ¿Y de qué estamos hablando cuando nos referimos a esto en serología? Son el tipo de pruebas en las que yo estoy utilizando el complejo de antígeno-anticuerpo para poder generar un resultado perceptible que yo pueda medir, ¿sí? Esto me los diferencia del resto de pruebas clínicas de laboratorio, ¿sí?, que utilizan reacciones químicas entre los reactivos y reactantes, o sea, entre una solución, una sustancia en particular o algún otro agente que yo utilice y la muestra que estoy utilizando del paciente, ¿sí? Yo en los inmunoensayos estoy trabajando, puede ser con el anticuerpo o puede ser con el antígeno, o los dos, ¿sí? Entonces, si recuerdan acá el fantasma de química instrumental, cuando uno habla de cuál es el objetivo, ¿sí?, qué estudio a través de un inmunoensayo, el analito puede ser tanto la detección del anticuerpo como la detección del antígeno. ¿Bien? ¿Y qué utilizamos para detectar uno o el otro? Bueno, que tenemos un complejo que es específico, que sabemos que va a reaccionar, ¿sí?, que es el inmunocomplejo, la unión antígeno-anticuerpo. Eso me sustenta que yo pueda realizar estas pruebas a las que llamamos inmunoensayo. Más buchona, imposible la palabra. Bien, cuando yo voy a hacer una prueba serológica o voy a hacer un inmunoensayo, tengo que tener en cuenta ciertas características, ¿bien?, para evaluarlo y saber que estoy en rangos que me sirven, ¿sí? Entonces, para eso tenemos dos conceptos que son muy importantes, que van a ser el de, ¿sí?, sensibilidad y especificidad, que después me sirven para algo más complejo, que es el valor predictivo, que no me interesa ahora entrar en eso. Pero estos dos términos sí está bueno que ya los conozcan, porque después
cuando hablemos de inmunoensayo nos van a decir este es más sensible, este es más específico, y tenemos que entender cuál es la diferencia entre uno y otro, porque son palabras que suenan parecidas, ¿sí? Medio como si fuera un trabalengua, ¿bien? Entonces, vamos por parte, ¿sí? De esto yo voy a saber, ¿sí? Cuando hablamos de sensibilidad, ¿sí? Voy a realizar la prueba en pacientes que yo ya sé que están en situación que quiero diagnosticar, ¿sí? Entonces yo ya sé, ¿sí? Que ese individuo va a estar enfermo. Bien, entonces la sensibilidad, ¿sí? Me va a marcar a mí la capacidad que tenga el test para detectar la enfermedad, porque ese es el objetivo del mismo, ¿sí? Entonces es la probabilidad que tiene mi test de poder detectar y clasificar correctamente a un individuo enfermo dándome un resultado positivo, diciendo, sí, este tiene lo que está, ¿sí? Lo que estabas buscando, está enfermo, ¿sí? Tiene lo que necesitábamos, ¿bien? Entonces, de esta manera, cuanto más resultados positivos produzca el grupo de enfermos, más sensibilidad yo sé que tiene esa prueba, porque ya conozco que mi muestra está enferma. Entonces yo contra eso puedo probar ¿sí? Qué tan buena es en detectarlo. Por eso hablamos de qué tan sensible es para poder detectar esta cosa, ¿sí? La enfermedad. ¿Bien? Entonces, se define a sensibilidad, ¿sí? Bien claro, esto es importante, como el porcentaje de verdaderos positivos, ¿sí? O fracción de verdaderos positivos. Lo pueden leer como FBP o lo pueden leer como FB corta, ¿bien? En serología es bastante difícil que tengamos pruebas que tengan un 100% de sensibilidad, ¿sí? Y casi siempre todas van a tener algún tipo de resultado, un falso positivo. Pero cuanto más sensible sea una prueba, más seguridad me está dando a mí de que si me dicen que me dio positivo una prueba que es altamente sensible para la patología que están buscando, ¿sí? Que probablemente ¿sí? Sea un resultado al que pueda creerle. ¿Bien? Otra cosa que tenemos es la especificidad. En este caso, yo estoy evaluando ¿sí? La capacidad que tiene el test de salir negativo. ¿Qué quiere decir? Si ese test es específico y que entonces reacciona solamente a el patógeno que yo quiero, cuando yo lo pruebo ¿sí? En una población que está sana y que no tiene este patógeno, la idea es que siempre me dé negativo. Yo estoy buscando que los resultados sean negativos porque este tiene que ser específico para encontrar algo que no está. ¿Bien? De esa manera, con esta capacidad que tiene de detectar individuos sanos, ¿sí? Y de diferenciarlo de lo que estoy buscando para decir, bueno, esto es negativo porque no tiene lo que quiero, es lo que llamamos especificidad, ¿sí? Entonces, por el contrario de sensibilidad, la especificidad está realizando la prueba en un colectivo, en una muestra de personas que no padecen la enfermedad que queremos diagnosticar. Por lo tanto, se define como el porcentaje de verdaderos negativos que son detectados en pacientes que están sanos cuando yo estoy poniendo a prueba ¿sí? Este inmunoensayo en particular o esta técnica serológica en particular. Las pruebas entonces me van a estar dando una gran cantidad de resultados negativos y muy escasos falsos positivos. Por lo tanto, le decimos ¿sí? FBN, fracción de verdaderos negativos, o le podemos decir ¿sí? FP. ¿Sí? No hay falsos positivos. ¿Bien? Acá sí tenemos un montón de pruebas serológicas que tienen una gran alta especificidad. ¿Sí? Es más fácil encontrar pruebas serológicas con alta especificidad que con alta sensibilidad. ¿Bien? Estos dos parámetros de sensibilidad y especificidad son intrínsecos del test y no varían con la población. Es la técnica, es el test, es el inmunoensayo, la prueba serológica, la que tiene sensibilidad y especificidad particulares. ¿Bien? Entonces, para entender, sensibilidad ¿sí? Es la probabilidad que tengo de detectar la patología cuando sea verdaderamente positiva, ¿sí? La pruebo con personas que están enfermas y cuanto más me reconoce que están enfermos, cuanto más positivos me da, más sensible es, ¿sí? A detectar eso. Cuando hablamos de especificidad, es la probabilidad que tengo de distinguir a un individuo sano y de darme un resultado negativo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Me va a dar, cuanto más específico sea un test, más verdaderos negativos me va a dar. Y eso me sirve porque los positivos que me estén dando van a ser positivos reales, ¿sí? Y no voy a incurrir en errores, ¿bien? ¿Cuál de estas dos características es más común encontrar en un 100% de efectividad para nosotros en las pruebas serológicas? La especificidad. Sensibilidad se nos complica un poquito más. Bien, y ahora sí les prometo que nos quedan 2 diapositivas y la del saludo final. Ya estamos
en la recta final. Otros dos términos que ya me interesa que desde ahora nos queden claros, porque los vamos a utilizar rápidamente en lo que viene, ¿sí? Y tenemos que tener, ¿sí?, certeza de qué estamos hablando, es el tema de qué tipos de anticuerpos puedo estar utilizando en un inmunoensayo. Puedo hablar de anticuerpos monoclonales o puedo hablar de anticuerpos policlonales, ¿bien? Cuando hablamos de anticuerpos monoclonales, ¿sí?, tenemos una población homogénea de anticuerpos, ¿sí?, que puede ser promovida a través de la mitosis de los linfocitos B, ¿sí?, a través de generar hibridomas con células tumorales, ¿bien? Porque las células tumorales me estoy robando la capacidad que tienen de proliferar y de reproducirse rápidamente, de forma de que me estén dando un montón de copias exactas de anticuerpos que yo estoy necesitando, ¿sí? Este fenómeno es hermoso, ¿sí? Y se utilizó un montón en lo que son los anticuerpos de aplicaciones diagnósticas, ¿bien? Para que nos quede claro, los anticuerpos monoclonales son producidos por un único clon del linfocito B. Acuérdense que los linfocitos B son las células efectoras de los anticuerpos, ¿sí? Presentan una afinidad monovalente, ¿sí? Entonces, no solamente reconocen al mismo antígeno, sino que también se unen al mismo epítopo. Son extremadamente específicos estos para un antígeno y a un epítopo, ¿sí?, en particular. Entonces, ¿cómo logramos generar anticuerpos monoclonales? ¿Sí? Fíjense acá. Generalmente uno inyecta, ¿sí?, al antígeno en el vaso del ratoncito. Se utilizan ratones para generar anticuerpos monoclonales, y cuando se hablan de policlonales son animales un poquito más grandes. Generalmente la diferenciación es monoclonales, ratones, y policlonales, conejos, bien, aunque también podemos utilizar otros para los demás. Pero me estoy adelantando, volvamos a este. ¿Qué hacemos? Le inyectamos el antígeno al vaso de la pobre ratita, ¿sí? La rata genera en su propio sistema inmune, ¿sí?, células plasmáticas que empiezan a producir anticuerpos para eso. Una vez que yo me robo a ese, ¿sí?, linfocito B, que es efector específico para ese antígeno que yo inoculé, lo que voy a hacer es generar un hibridoma, ¿sí? Fusiono esta célula con una célula, ¿sí?, ¿sí?, que sea tumoral. Lo que hago después es cultivarlas para lograr que se me generen clones que sean extremadamente iguales. Son clones, son idénticos y a una gran velocidad, ¿bien? Lo que puedo hacer entonces después es estos hibridomas, ¿bien?, los puedo mantener directamente en las placas, ¿sí? Los puedo cultivar y los puedo congelar para después terminar purificando a los anticuerpos monoclonales, o incluso puedo utilizar al ratón como si fuera un bioreactor y dejárselos de vuelta, volver a inocularle ahora los hibridomas al propio ratón para que sigan vivos en él, y después puedo directamente destriparle el vaso al animal y tener todos los hibridomas con estos clones de anticuerpos monoclonales que me sirven un montonazo y que después también puedo terminar purificando, ¿sí? Entonces esa es la forma de obtener anticuerpos monoclonales, y lo que me interesa que les quede bien claro lo que está acá, ¿sí?, que es bien buchón y bien resumido para qué me sirven. Bien, y lo que tenemos después son los anticuerpos policlonales, ¿bien? ¿De qué viene esto? Algo que ya tocamos hace un ratito. Recuerden que habíamos dicho que teníamos antígenos que iban a ser multivalentes. La mayoría de los antígenos iban a ser multivalentes. ¿Qué pasa entonces? Yo lo que voy a hacer son varias inoculaciones, varias inmunizaciones repetidas, ¿sí?, generalmente una primaria y una secundaria, ¿sí?, a un animal. Tienden a ser los conejos, pero como digo acá, ¿sí?, tenemos cabras, tenemos ovejas, ¿bien? Y lo que hacemos es inoculamos a este animal con una suspensión que tenga el antígeno multivalente apropiado que estamos buscando, ¿bien? Lo que hacemos, ¿sí?, de ahí es que cuando el sistema inmunitario está siendo presentado por estas moléculas antigénicas que me pueden activar muchas células B, cada una de ellas va a empezar a producir un linaje particular de anticuerpos que reaccionen con los diferentes epítopes que me está presentando ese antígeno multivalente. Por lo tanto, cuando yo, ¿sí?, recojo, ¿sí?, ese sustrato del animal, voy a tener anticuerpos policlonales, voy a tener, ¿sí?,
una familia entera de anticuerpos, ¿sí? No es un anticuerpo que me pueda reconocer todo. Tengo un montonazo de anticuerpos diferentes que me sirven para reconocer todos los epítopos de ese antígeno. ¿Bien? Entonces, los anticuerpos policlonales resultantes pueden entonces reconocer una variedad de epítopes sobre el antígeno, el cual puede ser una característica de uso especial en algunos procedimientos experimentales, diagnósticos y de tratamiento. ¿Bien? Esto es lo que tienen acá, ¿sí? Ahí lo ponemos resumido para que vean lo que les estaba diciendo recién. En un antígeno multivalente tenemos un montón de anticuerpos, cada uno va a atacar uno diferente, de tal modo que después yo logro una familia de anticuerpos, ¿sí? O de linfocitos B, de diferentes linajes que me obliteran por completo a este antígeno, porque lo estoy atacando por cada uno de los epítopes que tengo disponibles, ¿sí? Entonces, los anticuerpos policlonales son colecciones de inmunoglobulinas, son un montón de inmunoglobulinas que todas actúan con un antígeno específico en cada uno de los linajes en un epítopo en particular, ¿sí? Entonces, son colecciones de inmunoglobulinas producidas por distintos linajes de linfocitos B. Ojo con eso, ¿sí? Ojo, son un montón diferentes, ¿sí? Ahí, no sé si queda bien resaltado, ¿sí? Que reconocen un mismo antígeno relacionándose con diferentes epítopos en el mismo. Ojo con esto que está acá, es muy importante que no lo digan mal. Bien, y acá tenemos simplemente una comparación entre los antisueros monoclonales que podemos generar, donde tenemos un solo, ¿sí? anticuerpo que es muy específico para un epítopo en particular, y los antisueros policlonales donde obtenemos un linaje, una familia de inmunoglobulinas que cada una reacciona con diferentes epítopos que están presentados en un mismo microorganismo. Bien, entonces acá podemos reconocer, ¿sí? tener varias cosas que poner en común entre los anticuerpos policlonales y los anticuerpos monoclonales para poder compararlos y que no nos confundamos. ¿Cuántos epítopos reconocen? Los policlonales, varios. Los monoclonales, uno solo. La especificidad va a variar dependiendo de, ¿sí? De los animales que yo tenga y de la capacidad que tuve de haber obtenido el resultado. Los monoclonales son altamente específicos, no tengo variación. Acuérdense que hacían una sola cosa y a partir de lo que obtuve los hice yo los hibridomas y los obligué a hacer clones específicos de los que quería. El rendimiento, sí, no me interesa esto demasiado. El costo relativo, sí, es bajo para los anticuerpos policlonales. Los monoclonales, como son altamente específicos, sí, también tienen un costo relativo alto, sí. La disponibilidad de los anticuerpos policlonales es agotable, es lo que obtuve en el antisuero, mientras que los monoclonales es inagotable porque tengo mis hibridomas, sí. La producción en los policlonales va a ser fácil, ¿sí? Tengo una población heterogénea de anticuerpos que la obtuve directamente de inoculaciones repetidas al animal, mientras que en las monoclonales es compleja porque tengo que haber logrado una población homogénea de anticuerpos a partir de los hibridomas, ¿sí? Entonces, acá tenemos algunas cosas para ir comparándolos. Lo que más me interesa de todo esto, chicos, es que a ustedes les quede bien claro esta parte que tenemos acá y las otras dos diapositivas. Esto sería como un resumen final para cerrar este tema. Bien, y ahora sí, se terminó la tortura de esta clase de serología y virología. Nos vemos en la próxima ya hablando de técnicas de inmunoensayo. Como siempre, no se queden con preguntas, todo lo que necesiten decirme, saben que estoy disponible a través de todos los canales de comunicación habidos y por haber. Bien chicos, nos vemos.